Episodio número 48. Se acaba de terminar la fecha 33 del Calcio. Y ustedes se acordarán que la semana pasada nosotros les estuvimos hablando sobre cómo estaba la situación en la parte alta de la tabla de clasificación, la zona Champions, el posible título del Inter, que cada vez está más cerca de ganar la liga. Esta semana nos toca hablar entonces de la zona de descenso, porque faltan solo 4 fechas y aún no tenemos ni un solo descendido matemáticamente. Es decir, existen 11 clubes que todavía se están jugando la vida. Obviamente hay muchas condiciones para cada uno de estos clubes. Hay unos que ya están prácticamente a un empate de salvarse, pero matemáticamente no lo están. Entonces, de aquí hasta el final de temporada vamos a tener un cierre bastante interesante en la zona baja de la tabla de clasificación, que creo que puede ser lo más parejito, porque la zona Champions poco a poco se empieza a definir, el campeonato ya está prácticamente definido, y lo otro que falta definir, por supuesto, es el tema de la Copa Italia. Aparte, en el episodio de hoy les vamos a estar hablando sobre el equipo que está en mejor forma en Italia en este momento, y ese equipo es la Juventus, la vecchia signora, y un cambio total desde que llegó Luciano Spalletti, y eso lo vamos a estar repasando. Yo le doy las gracias a Gustavo Adolfo Silva, que me acompaña aquí como de costumbre, y a Sabrina Llueva, que está en la producción. ¿Cómo estamos? Saludos para ti también, Félix. Saludos a Sabri y sobre todo saludos a la audiencia. Les recuerdo que se suscriban para que semana tras semana les pueda aparecer el episodio en cuestión, ¿Cómo es que se dice? Súbanse en la ogolmioneta. en el feed de YouTube. Como bien menciona Félix, sí, realmente estamos prácticamente ya en el cierre de la temporada, eh, haciendo un paralelismo con la temporada pasada. La temporada pasada estaba al rojo vivo por quién lograba levantar el Scudetto. Esta temporada, por ahí arriba, todo está bastante claro. Un Inter que se impuso 3-0 al Cagliari en el primer partido de la fecha. Ujú. Y tenemos una zona de descenso al rojo vivo, como fue esa zona de arriba de la temporada pasada. Exacto. Esta temporada en Serie A, la competitividad, de eso también vamos a estar hablando, ¿no, Félix? Es por la parte baja de la tabla, Sí. los colistas. Sí, porque la zona media de la tabla de clasificación este año, hay que decirlo, fue bastante mediocre. Es decir, del Boloña y Lazio para abajo ha sido bastante, digamos, la situación muy poco atractiva comparado con el año pasado, que tuvimos en algún momento hasta como que 6 equipos peleando por el título de liga a mitad de temporada. Sí, no, y inclusive también hubo equipos recién ascendidos. El caso en particular, por ejemplo, de la Cremonese, ganándole el primer partido al Milan, el primer partido de la temporada, jornada 1, Y y una buena racha en el arranque, ¿no? muy buena racha, llegaron a estar de terceros. Y también recordemos ese partidazo, ya prácticamente casi en el cierre, fue que le voltearon el partido al Pisa, jugando nada menos y nada más contra el Inter. De cierta manera, sí lograron competir. Un Pisa también Bueno, que le hizo medio un buen tiempo. partido, sí, Medio medio tiempo nada más. tiempo. Un Pisa también que en el primer partido se la complicó al Milan, bien fastidioso ese partido. Sí, bueno, empataron, ¿no? Sí, Sacaron. sí pudieron de cierta manera competir, pero realmente al final uno se da cuenta de las falencias que tienen esos equipos recién Sí, ascendidos. sí. Y ahorita, bueno, empiezan a pasar un poquito de facturas algunos resultados que por ahí no sacaron antes, porque muchas veces el Pisa llegó a estar, por lo menos hablando del Pisa, ¿no? Arriba en el marcador. Con el Hellas Verona quizás no pasó tanto, pero Sí, Leche, Cremonese, son equipos que los vamos a estar revisando ahorita, que muchas veces empezaron ganando partidos importantes. Bueno, pienso nada más en el Pisa este fin de semana. Le empezó ganando al Genoa y el Genoa se lo terminó volteando. Ya ellos parecen condenados, pero es esa cosa de das el golpe, pero después te caes un poquito. Para repasar un poco los resultados de la fecha 33, bien, tú decías que el Inter había goleado al Cagliari el viernes. Ese mismo día el Sassuolo le ganó al Como. El Udinese perdió con el Parma también. El Napoli cayó con la Lazio, entonces ya prácticamente el título, bueno, el Milan recuperó el segundo puesto o empató con el Napoli en el segundo puesto. Son 12 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Quedan 4 fechas, así que saquen las matemáticas. En la próxima fecha, probablemente, si Milan y Napoli
no suman puntos o empatan o pierden y el Inter gana, se acabó. También tenemos Roma-Atalanta, que Partidazo, creo que fue el partido más competitivo de la fecha, inclusive por el tema de Europa. Un partido bastante físico, de trabado, complicado, y bueno, un 1-1 que realmente le hace realidad a lo que se venía previendo de ese partido. sí, y bueno, muy parejo también porque la Roma alcanza el Como con ese empate y está a 5 puntos de la zona Champions, pero mantiene la ventaja sobre el Atalanta. Atalanta, que hay que decirlo, está en semis de Copa Italia a jugar esta semana. Probablemente cuando salga este episodio ya se sabrá ese resultado, pero va a jugar esta semana con la Lazio y esos dos equipos van a estar muy pendientes de justamente llegar a la final para conseguir un cupo a, Sí, es a- a la Europa League un cupo directamente. seguro, un cupo Sí. seguro. Entre los otros resultados, importantísimo, Cremonese-Torino, que vamos a estar hablando sobre una situación particular que pasó en ese partido, 0-0. Si la Cremonese ganaba, se alejaba un poquito de la zona de descenso. Hellas Verona-Milan, Milan ganó por la mínima al estilo puro del Allegri-Gol, partido que fue bastante parejo, pudo haber terminado en Sí, empate sí, de, muy de hecho, fácilmente. de hecho, Mike Mañán ahí se lanzó unas buenas paradas. Par de atajadas en el segundo tiempo y sobre todo sobre el final. Pisa-Genoa, como lo comentamos, el Genoa le ganó 2-1 al Pisa. Un Genoa que no para de generar buenos puntos. Realmente desde que llegó Daniele De Rossi le cambió el color al equipo, le cambió el color a la ciudad, a la Sí. fanaticada. Es otro equipo comparado con lo que comenzó esta Sí, temporada. con Patrick Vieira. ¿Te Con acordarás el, del con el Genoa de gran Patrick Vieira hace un saludos, año? saludos a Patrick. Sabes que aquí en El- Ogol mío se te estima muchísimo. sí, Don bueno, Patrick. hace un año este señor estaba tirándole flores a Patrick Vieira, que había hecho un trabajo excelente. Más o menos lo que está haciendo De Rossi este año lo hizo el año pasado Vieira, tal cual, muy Amigo de parecido. la casa, por cierto. Y bueno, Patrick Vieira, su Genoa empezó muy mal la temporada. Creo que fueron como 10, 11 fechas sin ganar. Después llegó, parecía que se iba para el descenso, mira, y ahí está casi salvado el Genoa a estas alturas. Juventus le ganó 2-0 al Bologna. Y el Lecce, en el último partido de la jornada, que se jugó este lunes, empató 1-1 con la Fiorentina. Estaba perdiendo. El partido fue bastante interesante. Un tiempo para cada uno. Lo pudo haber ganado cualquiera de los dos. ¿Cómo queda la zona de la tabla de clasificación que nos interesa en este momento? Vean esto. Solo tenemos 10 equipos que matemáticamente están salvados del descenso. Esos equipos son el Inter, el Milan, el Napoli, la Juventus, el Como, la Roma, el Atalanta, el Bologna, la Lazio y el Sassuolo. Los que vienen de ahí para abajo todavía no se han salvado matemáticamente, pero pueden conseguirlo en la fecha Sí. que viene. Y esos equipos son Udinese, Torino, Genoa, Parma, Fiorentina, Cagliari, Cremonese, Lecce, Hellas Verona y Pisa. Esos son, sobre todo los últimos 6, son los que van a estar peleando, creo yo, desde la Fiorentina para abajo. Fiorentina, Cagliari, Cremonese, Lecce, Hellas Verona y Pisa. Esos son Sí, los está muy, equipos está muy pegado. que Está se van a estar muy, muy, jugando muy, muy pegado. la vida. Por lo menos, el Udinese ya está fijado. Tú llegas a 44 puntos en la próxima fecha y matemáticamente ya estás a salvo. Dijimos que el Udinese tiene 43. Entonces, ya por Sí, ahí. ya con una victoria Exacto. Entonces, estás matemáticamente adentro. Sería la temporada que sí. viene. Una cosa interesante bueno, de la zona de descenso como tal es que es lo que decimos. O sea, tenemos en verdad 11 equipos que todavía podrían descender. Al final van a ser 6 los que van a estar peleando por esos 3 cupos de quedarse y no descender. Pero esto a mí me genera una gran duda y con esto quiero entrar en el primer debate. Si esto es una... O sea, ¿qué significa que 11 equipos estén todavía peleando por la zona de descenso? ¿Significa que tenemos una liga muy competitiva porque son muchos los clubes que todavía pueden pelear y se reparten mucho los puntos en la zona baja de la tabla de clasificación? ¿O más bien nos habla de un nivel bajísimo de la Serie A en el que tenemos un gran porcentaje de equipos que están navegando en una zona de mediocridad, que no pueden aspirar? Estamos hablando de 11 clubes de 20 que ni siquiera pueden aspirar a pelear algo por Europa. Y pelear algo puede ser, entiéndase, Conference League. ¿Tú cómo lo ves? Sí, realmente, como bien comentaba al principio, Félix, hay una competitividad en la serie esta temporada. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que no fue la mejor temporada
de Serie A Sí, a nivel como de a entretenimiento, de nivel de espectáculo. entretenimiento, inclusive también lo podemos ver en Europa. Los equipos italianos en Europa les costó muchísimo. En Champions, ya sabemos, en Europa League, la Roma cae contra Boloña. Después el Boloña se comió 7 goles Con el Aston Villa, con el ¿no? Aston Villa en el global. Ahí se ve que realmente fuera de Italia falta mucha competitividad, o por lo menos esta temporada faltó muchísima competitividad. Pero quiero leer este dato. Quiero leer este dato. Eh, los últimos tres, los que están en zona de descenso ahorita, Ujú, son Leche con 28, ujú. Elas Verona con 18, Pisa con 18. Vamos a comparar con otras ligas, porque eso también es importante. ¿Cuántos puntos tienen los últimos tres Eso está interesante. de las otras ligas? Eso está Fíjate, interesante. en la Liga Española tenemos al Elche con 32, le sigue el Levante con 29 y el Real Oviedo con 27. Con 27. ¿Cuántas fechas? La misma cantidad de Sí, fechas. la misma cantidad de fechas. Ahí nos damos cuenta de que por ahí esos últimos tres de la Pelean. Liga Han Española sacado tienen más puntos. sí, tienen un poco más de puntos que Habría que la ver Liga es Italiana. la brecha. Hay que ver la Sí, brecha de. en la Premier tenemos a el Tottenham con 31, voy de arriba hacia abajo, Ujú. al Tottenham con 31, al Burnley con 20 y al Wolverhampton con 17. Parecido ahí. Parecido, Ahí sí están sí, parecidos. sí, sí. Inclusive el Wolverhampton tiene menos que Que el el piso. Pisa, tiene un punto menos que el Pisa. Después nos vamos a Alemania. Tenemos al San Pauli con 26, tenemos al Wolfsburgo con 24 y tenemos al Heidenheim con 19 puntos. Ok. Medio parejito el Heidenheim que tiene un punto más que el Sí. Pisa. Bueno, considerando que en Alemania también hay, o sea, ya se está terminando la temporada y son Sí, menos fechas. menos fechas. Y tenemos la Ligue 1, ¿no? Tenemos el Auxerre, La Liga de Granjeros, dices la tú. Liga de Granjeros, la Liga McDonald's, como ellos, de hecho, Gracias a lo McDonald's tienen. por patrocinar este Sí, tal espacio, ¿no? cual. Tenemos el Auxerre con 25, después le sigue el Nantes con 20 y por último le queda el Metz con 15 puntos. Ok. Entonces, En términos sí, generales, en ¿cómo lo vemos? términos generales, sí hay competitividad en Italia, pero la competitividad de esta temporada no fue la mejor. O Sí, sea, la Serie A nos ha regalado temporadas muchísimo mejores que esta. sí. Por lo menos, ojo, en la zona de descenso, esta es una de las temporadas más parejas que yo recuerdo. O sea, estamos hablando de que faltan 4 fechas y todavía, aunque todos sabemos que Hellas Verona y Pisa lo más probable es que se vayan. Ojo, ahorita vamos a leer los calendarios y el Pisa tiene, tienen en sus manos la oportunidad del milagro, porque le tocan muchos partidos directos seguidos. Y depende de sí misma en ese sentido para escalar posiciones todavía en este tramo final. Pero a lo que iba, comparado con otras temporadas, en otras temporadas ya uno, por ahí recuerdo, la Cremonese la última vez que estuvo en Serie A lo hizo bastante mal. El Venecia el año pasado también se Sí, fue rapidito. sí, Es pero decir, Sinone. bueno, el Frosinone cuando pasó con Eusebio Di Francesco, que le vamos a dedicar unas palabras a Di Francesco, fue en la última fecha. Por ahí Sí, fue la última fecha que se quedó. Pero a lo que voy es eso. Este año, por lo menos esa diferencia, pero yo siento que en general el nivel de la serie este año estuvo malo, estuvo bajo, fue una liga un poquito sin sabor. El año pasado tuvimos a nada de ver un partido de desempate por el primer puesto. bueno, inclusive lo Eh, estábamos hablando el episodio pasado, Félix, que este Inter fácilmente puede ser uno de los peores Inter campeones. que campeones. O sea, ahí se ve también, bueno, estamos hablando de que el Inter ya prácticamente está a 2 fechas Sí, o a de- una puede ser, quién sí, sabe. hay que ver cómo están los equipos de abajo. Pero hay que recordar que el Inter lo sacó de la Champions el Bodo Glimt. Sí, bueno, ¿Sí? eso es durísimo. De hecho, datos sobre lo que decías de las competencias europeas, video que va a estar circulando por ahí en estos días, en nuestras redes sociales, pendientes con Ogo el mío. Es la primera vez en 7 años que Italia no tiene un representante en semifinales, al menos en semifinales, de alguna competencia europea. O sea, tenía 6 años seguidos teniendo un representante, al menos un Eso representante. también es un dato importante, es Es un dato importante. Es muy decir, importante. en el que Italia falta su tercer mundial consecutivo, pasan este tipo de cosas. Es como para Sí, una no, bueno, reflexión muy profunda. ya no es noticia porque el tifoso
que nos sigue, que está pendiente de las redes sociales de Ogo el Mío, semana tras semana, sabe también que hay una rotura en la federación, que por ahí no es el momento más brillante del calcio. Yo diría que Ya se sabe, es el ya se peor, sabe. sí, es el peor momento de la historia del calcio fácilmente. Eso se prestaría para un debate Sí, quizás sí, sí. en otro episodio. Antes de meternos a leer un poquito el calendario de estos equipos que están involucrados en la pelea por la salvación, yo quiero comentar algo em, sobre la posibilidad de un empate en la zona de descenso. ¿Por qué puede pasar? En este momento, como bien dijiste tú, está Leche con 28, Elas Verona con 18 y Pisa con 18. ¿Qué pasa? Cremonese aparece en el puesto 17, pero tiene 28 puntos también. En caso de igualdad, escuchen bien porque esto puede pasar, ya ha pasado, pasó hace unos años, pero este año el formato es un poquito diferente en comparación a esa temporada que pasó, que fue la 2022-2023. En Las Verona y Spezia tuvieron que jugar un partido de desempate, ¿no? En caso de igualdad de puntos en la zona de descenso, va a haber desempate, siempre y cuando sean dos equipos. Si son más de dos equipos que están empatados en puntos, que tienen la misma cantidad de puntos, se hace como una mini tabla de partidos directos y tal. Los primeros dos que queden en esa mini tabla que se hace entre los tres partidos directos, golaveraje, tal, juegan entre sí. Juegan partido ida y vuelta, sin gol de visitante. Se juega el partido, creo que es el de vuelta, se juega en el que está de primero en esa tablita que se arma. Y no habría tiempo extra. En caso de igualdad en el marcador global, directamente a los penales. Este año yo creo, y lo digo de una vez, que fácilmente podríamos tener un partido de Sí, desempate sí, sí, sí. en la zona de A descenso. ver, hasta ahora, porque bueno, faltan todavía 5 jornadas, Cuatro. 4 jornadas, faltan 4 jornadas y se tiende a ver en las últimas jornadas que los equipos que están en la parte baja de la tabla aprietan un poco. O sea, Ah, no, no son perdón, faltan 5 jornadas, sí tienes razón, sí, me no son, confundí yo. no son partidos como a mitad de temporada que, bueno, me toca jugar contra el Pisa. Ya, dame los 3 puntos. Me toca jugar contra el Hellas Verona. Dame los 3 puntos. Por ahí contra el Leche, dame los 3 puntos. Al final de la temporada, esos equipos, como necesitan puntos y no quieren jugar en Serie B, van a apretar. Y no solamente pasa en Italia, pasa en todas las Sí, sí, ligas. empiezan a... Entonces, hay que ver también si de esos equipos que están en zona de descenso, todos aprietan, por ahí uno solo es el que aprieta Sí, y hay que ver. Si me lo preguntas, ya después nos vamos a meter con el calendario de los equipos de zona de descenso. Creo que el calendario más complicado lo tiene el Hellas Verona. el Hellas Verona, sí, sin duda, sin duda, sin duda. De hecho, un dato curioso, bueno, antes de meternos con eso, quiero dar un dato más, una estadística más, y ya empezamos a hablar del Hellas y del Pisa, que son los últimos dos, y después del otro grupo. Dijimos que Fiorentina, Cagliari, Cremonese, Lecce, Hellas Verona, Pisa, esos seis, acuérdense, esos seis equipos porque los otros están con una ventaja importante. De esos seis equipos, solo dos no cambiaron de entrenador. Uno de esos es el Lecce, que está con Eusebio Di Francesco, que vamos a hablar de Eusebio Di Francesco, ya se los dijimos. Y el otro de esos es el Cagliari con Fabio Pisacane, que fue una decisión bastante sorpresiva al comienzo de la temporada que le dieran el equipo a un exjugador recientemente también retirado. Recordemos que en la Fiorentina estuvo Stefano Pioli, ahorita está Paolo Vanoli Pablo desde la Banoni. fecha 10. La Cremonese cambió a Davide Nicola, el Que, especialista en que, que, salvación. cabe destacar, que cabe destacar una cosa de Banoli. Al principio, cuando llegó, no se las vio tan fácil. Ahorita es que la Fiorentina está Sí, carburando sí. o pareciera que está carburando, Le pero le costó costó agarrar. bastante. De hecho, en algún momento creo que llegamos a hablar de que Vanoli a lo mejor ni la contaba y Sí, volvían a llamar a Stefano Pioli. Te decía, la Cremonese votó a Davide Nicola y se trajo a Marco Giampaolo. Por ahí lo recordarán, dirigió al Milan en algún momento, quién sabe cómo llegó para allá. A la Sampdoria también la dirigió, que le fue bastante bien. En Las Verona votó a Paolo Zanetti y se trajo a Paolo San Marco. Y el Pisa que votó a Alberto Gilardino en la fecha 23 y se trajo a Oscar Hilemark. Es interesante esto porque todavía significa que estamos hablando de la zona baja de clasificación y hay dos equipos que todavía confían en el proyecto a esos entrenadores. sí, sí, Uno sí. Di Francesco y el otro Pisacano. Vámonos con los calendarios. Pisa y Elas Verona. Dato importantísimo. Si Pisa y Elas Verona pierden dos partidos más, están matemáticamente en la Serie B. ¿Ok? Eso ténganlo de una vez por ahí.
Te decía que el calendario del Pisa era interesante porque en la próxima fecha le va a tocar el Parma de visitante. Parma que tiene en estos momentos 39 puntos. Y, Casi a y el salvo, pero Parma, todavía y no. el Parma es un equipo que es una pedrita en el zapato. Sí. No es de esos equipos tan sencillos. Sí, pero el Parma gana y pierde, gana Sí, y por eso. pierde. Bueno, de hecho, lo vemos en la tabla. La inconsistencia del Parma se ve reflejada tal cual en la tabla. Sí, Porque inclusive el Parma ha sacado resultados importantes. Por ahí inclusive le llegaron a ganar al Milan. sí, 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 a ganar y le empataron también. En la fecha 35 le va a tocar al Pisa jugar con el Lecce. Es decir, si le Eso saca es el un partido resultado al Parma, directo. Partido partido directo. directo. Leche de local va a ser ese partido. Fecha 36 le va a tocar la Cremonese de visitante. Otro partido directo. Por eso, son tres partidos directos prácticamente, porque decimos, el Parma todavía está más o menos en esa conversación, pero no tanto. Pero son rivales que están cerca en la tabla. Entonces, por ahí. Y ya después, fecha 37, le toca al Napoli de local, al que hay que decir, en la ida, el Napoli le ganó al Pisa con un gol sobre la Sí. hora. No es que, no, por ahí se acordarán, Sí, una bueno, ya de las ahí, primeras ya ahí, fechas. ahí en ese momento, Ya estará definido inclusive, si, sí, 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 si hay salvación o no. sí, Y bueno, la Lazio en la última fecha de visitante, que bueno, también habría que ver, porque la Lazio es uno de los equipos más impredecibles que hay sí. en De la hecho, Serie A. esta temporada es una de las temporadas más impredecibles de la Lazio. Sí. Nos vamos con el calendario del Sí, Elas, ¿no? el calendario del Hellas Verona en la fecha 34 juega contra Leche, partido directo. Partido importantísimo. O sea, pónganse a pensar esto. Si el Elas Verona le gana al Leche, se pone con 21 puntos, se pondría a 7 puntos de la salvación, más o menos, de empatar, no de pasar. Está difícil, pero hay, o sea, digámoslo así. El Elas Verona, si quiere soñar con una posible salvación, tiene que ganarle a Tiene que Jura Leche. ganarle a Leche. Es lo Prácticamente eso es una final anticipada. sí, Después, en la fecha 35 de visitante, juega contra la Juve. Y recordemos que la Juve también está en la zona de arriba peleando por Europa. sí. No está tan sencillo. Después juega de local contra el Como, que Bueno, pasa exactamente igual que el caso de la Juventus. El Como está jugándose eh, entrar a Champions. Después la fecha 37 va a jugar muy seguramente, muy probablemente contra un Inter ya campeón. sí, contra el campeón de la Serie A, tal Y cual. bueno, cierra la fecha 38 contra la Roma, que No, ojo, qué locura. La Roma también está jugándose sus puestos europeos. Ojo, el Hellas Verona históricamente siempre fastidia a la Roma y muchísimo, pero a ver, decimos que quedan 5 fechas y 4 partidos son contra equipos que están en la zona alta de la tabla de Y clasificación. que necesitan ganar sus partidos para poder entrar a Champions. Por ejemplo, el caso de la Juventus y el Como, por ahí está complicado, porque si bien el Hellas Verona se está jugando la salvación en Serie A, la Juventus y el Como se está También, jugando el pase para sí, sí, sí. Europa. Por eso, entonces, a ver, podríamos decir que el Hellas Verona está prácticamente condenado. Hay que decir otra cosa, es uno de los equipos que más desmantelaron a lo largo de estos años. Este año por lo menos vendieron uno de los mejores que tenían, que era Giovane. Se lo terminó agarrando el Napoli a mitad de temporada, o sea, el que más o menos te podía sacar la pata del barro. Em, Una temporada para el olvido, de de verdad. hecho, después de perder el partido contra el Milan, que dijimos fue un partido muy parejo, Gift Orban, que es uno de los goleadores de esta temporada, uno de los jugadores más importantes del plantel esta temporada, cayéndose a golpes con un fanático del Hellas Verona. Bueno, ahí Cayéndose a se golpes. ve, Hay un video es cayéndose a que ahí se golpes. ve, mira, Félix, ahí se ve la frustración que hay en el equipo, en la ciudad, con la hinchada. Sí. Realmente ha sido una temporada terrible, terrible. Bueno, recordar que inclusive el Eras Verona era de esos equipos que al principio de los 2000 era un equipazo. Bueno, el Hellas Verona ya va. Hace unas temporadas, cuando estaba Iván Juric, Sí, cuando claro. pasó también por ahí Igor Tudor, llegó a pelear Europa. O sea, Bueno, cerrar en la novena posición, octava posición por ahí. También descendió después, pero desde que había conseguido el ascenso, no recuerdo si fue en la temporada por ahí 2021-2022, puede ser, o 2022-2023, no había descendido tampoco. Entonces, no, no, no. Y ojo, como te comento, al principio de los 2001, 2002, era un equipo que no era fácil jugar contra el Hellas Verona. bueno, él probablemente, a ver, de estos dos, estamos hablando de los últimos dos de la tabla, tienen la misma cantidad de puntos, 18. Pero de estos dos, viendo el calendario de ambos, yo creo que el que va a terminar de último colista va a ser el Hellas. Sí, 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 Pero la sí. pregunta es, ¿alguno de estos dos se salva? Mira, Félix, yo creo que está bastante complicada la pregunta,
precisamente por lo que hemos venido comentando, se suele apretar. Si vemos el calendario, yo sí te puedo decir de entrada, creo que el Hellas Verona juega Serie B la temporada que viene y el Pisa también. El Pisa. El Pisa también puede jugar Serie B, ya inclusive arriba, a partir de Lecce, Cremonese, Fiorentina, bueno, de repente por ahí puede haber un poco más de competitividad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero dejo la llave abierta. Yo no le he tenido fe al Pisa en toda la temporada, siempre pensé que iba a quedar de Bueno, último. inclusive yo recuerdo que yo, Tú salvaste el Pisa yo salvé el Pisa por allá, sí, por por ahí allá por en el septiembre, puede ser. episodio, en el episodio 30 más o Sí, menos, yo creo que cuando lo todavía, salvé. imagínense, todavía había expectativas de que Italia fuese el mundial, más o menos era esa época o sea, hace bastante tiempo. Y siguiendo el orden de los calendarios, considerando la tabla de clasificación de abajo hacia arriba, hablamos de los últimos dos. El que dijimos que ocupa el puesto número 18 es el Lecce, calendario del Lecce. Fecha 34 le toca Hellas Verona. Así como es un partido de vida o muerte para el Hellas, es un partido no de vida o muerte para el Lecce, que todavía está ahí, tiene margen de error, Sí, pero es un partido muy importante que tiene que aprovechar. sí. Fecha 35, Pisa. Es decir, el Lecce va a jugar contra el último y el penúltimo en las próximas dos fechas. Fecha 36 le toca a la Juventus de local. Complicado también. En la Pas- fecha 37 le toca al Sassuolo de visitante, que el Sassuolo a cualquiera le saca puntos. Y en la fecha 38 cierra con el Genoa de local. Es decir, no está sencillo, pero las próximas dos fechas van a ser fundamentales para una posible salvación del Lecce esta temporada. Complicado, complicado, complicado. Nos vamos ahorita con la Cremonese, ¿no? El calendario de la Cremonese que dijimos que está empatada en puntos con el Lecce. Le toca el Napoli de visitante en la próxima fecha, la fecha 34. Todavía es un partido complicado porque todavía se está jugando. Sí, sí, sí. Y ustedes se acordarán por ahí que la Cremonese en algún momento sacó al Napoli de la Coppa Italia, ¿no? Y ahí, ojito Una ahí, Cremonese que llegó a semifinales de Coppa Italia ojito en ahí. la temporada 2022-2023. En la fecha 35 van a jugar con la Lazio de local. En la Un fecha 36 le toca el Pisa de local. partido directo. En la fecha 37 les toca el Udinese de visitante. El Udinese que está en esa zona que ya no se está jugando absolutamente nada. Sí, normal, más o Sí, menos. Prácticamente la temporada pasada que quedaron cerca también de la sí. misma zona. Y cierra con el Como de local en la última fecha. Complicadísimo. Yo creo que ese va a ser uno de los partidos más complicados de la Cremonese. Sí. El último partido, que Ahorita, puede pesar inclusive, ¿no? bueno, viendo estos dos calendarios, honestamente, yo siempre pongo a la Cremonese un poquito por encima del Leche por lo que ha hecho toda la Sí, temporada. sí, sí, sí. Pero viendo el calendario, como que el Leche tiene cierta ventaja, entre comillas, considerando que eso, los próximos dos partidos que tiene son partidos fundamentales. Gana uno y ya meten aprietos a la Cremonese, que Sí, la que sí, viene sí, tiene sí, que sí, jugar con sí. el Napoli y después Bueno, tiene que jugar con el Lazio. bueno, en la jornada del día de hoy le jugaron de tú a una A la Fiorentina que Fiorentina. pareciera que está como el ave fénix, ¿no? Bueno, Está resurgiendo de la ceniza y por ahí está, le está costando, le ha costado, pero este es el tramo de la Fiorentina que mejor ha estado en toda la temporada. sí, sí. De ese partido particularmente, el Lecce Fiorentina, lo ganaba la Fiore con un golazo de Harrison. Y luego lo empató el Lecce con un gol de cabeza de Thiago Gabriel en el segundo tiempo, que el Lecce tuvo muchísimos más. En el primer tiempo fue todo de la Fiorentina, en el segundo tiempo del Lecce, entonces Bueno, resultado justo. y un dato importante de Leche esta temporada es que su número 10, el jugador más creativo, dueño de pelota a balón parado, Berisha, estuvo un trayecto de la temporada lesionado. Sí. Eso también es importante porque, bueno, ya cuando tienes a una de tus mayores estrellas lesionada por ahí, puedes resbalarte un poco, Bueno, ¿no? y Lecce que el año pasado tenía Kristovic, que Sí, sus que 10 se lo goles hizo, tiró. y este año por ahí parecía que le iban a dar espacio a Camarda, que al principio de la temporada jugó un poquito, y fue diluyéndose eso, por lo menos en el ataque del Lecce, ¿no? Fue muy complicado. Vamos con el calendario del Cagliari, ¿no, Ujú. Félix? Bueno, el Cagliari va a jugar en la fecha 34 de local contra el Atalanta, partido complicadísimo y Sí, sobre todo como viene el equipo de Rafael Paladino, un Atalanta que no es la Atalanta de Juric, ya lo hemos mencionado bastantes veces acá,
Después se va a jugar la fecha 35 con el de Bologna. visitante con el Bologna. Un Bologna Bueno, que Bologna, ha venido terrible. O sea, el Bologna se ha caído el también. Bologna, o sea, así como decimos que el Udinese no tiene chances de pelear por Europa, mira, Sí, El Bologna está en el puesto 8 con 48 puntos y decimos que para que el séptimo tenga el puesto de Conference League, tendría que ganar la Copa sí. Italia un equipo que ya esté en puestos, ¿no? Es decir, para que al puesto 7 tendría que apuntar el Y Bologna y está a 8 puntos, ¿no? A 6 puntos, a 6 perdón. puntos. No, Y demasiado. importante también decirlo, como estábamos hablando de que el mejor trayecto de la Fiorentina de la temporada es este actual, el peor trayecto del Bologna de la Sí. temporada es este actual. Bueno, no, pero estamos hablando del Cagliari, ¿no? No, claro, claro. Y que evidentemente le va a beneficiar al Cagliari este partido. Puede ser un partido que de repente el Cagliari puede sumar de a tres, Claro. porque no se va a conseguir con ese Bologna Sí, no va a estar. importante, Sí, va a cuidado, ser o un sea, Boloña sí. quizás ya en depresión porque no va a jugar nada el año que viene. Tenemos en la fecha 36 de local contra Udinese. Después en la fecha 37 contra el Torino, Ujú, partido clave. bastante incómodo para el Cagliari. Y terminamos la fecha 38 de visitante contra el Milan. Mira, el Cagliari en estos momentos, como dijimos, pero para refrescarlo, tiene 33 puntos, tiene 5 puntos de ventaja sobre la zona de descenso, pues es manejable con este calendario que tiene aquí, yo creo que se salva, sobre todo considerando los partidos con Udinese y Torino, pero ojo que a Atalanta o a Boloña le pueden sacar puntos, Sí, 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 ojito con sí, eso. sí, sí. Eh, Vamos con el calendario de la Fiorentina. La sí, Fiorentina, la fecha 34 la va a jugar con un gran Sassuolo. ese Realmente partido va a ser bueno, ese los de partido va a estar Fabio muy Grosso bueno. esta temporada muy buenos. Va a ser un partido complicado para la Fiorentina. Va a ser un partidazo. Después también vamos a tener otro partidazo en la fecha 35 de visitante contra la Roma. Sí, señor. Recuerden, como les hemos comentado en todo el episodio, que la Roma se está jugando también su paso a Europa. Va a ser un partido complicado. Después contra el Genoa de local. Un Genoa Partido directo, se podría directo, decir, directo y un Genoa enrachado también, ¿no? Y vamos en la fecha 37 contra la Juventus, de que visitante. realmente es difícil de visitante. La Juve se juega su pase a Europa y en la fecha 38 contra el Atalanta, que a pesar de cualquier cosa, por cómo está la zona de Europa, hay que ver lo que se va desarrollando en estas próximas 5 Mira, fechas, pero el Atalanta también está jugando su puesto europeo. Si como Juventus por ahí trastabillan, cuidadito con el Atalanta. sí, Entonces sí, ellos, el bueno, Como y la no, Juve no, ya no va, pueden no, estar perdón, tranquilos. no, no, perdón, ya va, perdón. Del Atalanta se está jugando la clasificación a Europa League. El Claro, Atalanta claro, no se está claro. jugando la No, no, clasificación no, a no, 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 Champions. no. Pero a Entonces, ver, ojito es más con Roma y cómo con la claro, Copa, porque claro. ya la Juve tiene una ventaja Sí, importante. bueno, sobre todo por la. Pero ya va, aquí viendo el calendario de la Fiorentina, no está nada fácil, ¿eh? No, No no, está no. nada fácil. Sassuolo, Roma, Genoa, Juventus y Atalanta en las últimas Yo creo 5 que fechas. inclusive puede ser el calendario, Más duro, ¿no? aparte del Elas Verona, más complicado de esta zona de abajo. Lo positivo para la Fiorentina es que en estos momentos tiene 8 puntos de ventaja sobre Cremonese y Leche. Entonces, de nuevo, se puede manejar y viene más o menos en racha en liga la Fiorentina. Entonces, yo creo que la Fiore se salva. A esa pregunta iba, considerando todos estos calendarios, ¿quiénes van? ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes se salvan? Ya descendimos al Hellas Verona y al Pisa. Entonces, entre Cagliari, Lecce, Cremonese y Fiorentina, uno desciende. ¿Cuál? Te pregunto yo. Mira, a ver, el calendario más complicado, partido tras partido, lo tiene la Fiorentina. Sí, pero tiene 8 puntos de ventaja. Sin embargo, la Fiorentina viene de buena racha. Y tiene ventaja. Sí, O sea, sí. no es que está. Eso, me voy a jugar que la Fiore se quede en Serie A. Ok. Me la voy a jugar. Me voy a jugar que a pesar también de, bueno, el calendario del Cagliari y el calendario del Leche es medio parecido. De repente, por ahí el del Cagliari puede ser un poquitico, un escaloncito más complicado. Sin embargo, yo voy a poner a descender al del calendario más sencillo de estos tres, que es el Leche.
El Leche. Sí, Vas a poner a descender al Leche. sí. Yo creo, Gustavo Adolfo Silva Pérez, eh, que va a descender uno entre Leche y Cremonese y lo vamos a averiguar en el partido de desempate. Yo Sí. creo que así como van, que están cabeza a cabeza, así va a terminar, así van a terminar en la tabla de clasificación. Los dos empatados en puntos, quizás el Cagliari un poquito asustado sobre el final y la Fiorentina con no tanta ventaja. Y en definitiva, yo estoy de acuerdo, yo he dicho creo que desde el comienzo de la temporada, yo creo que el Leche desciende. Creo que Eusebio Di Francesco vuelve a repetir lo que le ha pasado las últimas dos temporadas que ha descendido. Es que el problema de Di Francesco, Félix, es que Di Francesco fue de más a menos. Sí. Bueno, de hecho, Di Francesco, para refrescarles aquí la memoria, porque tenemos el dato y es muy revelador, Di Francesco fue uno de los entrenadores del momento que sonó muchísimo con el ascenso. Él fue el que consiguió el primer ascenso del Sassuolo en la temporada 2012-2013. Después estuvo 4 temporadas dirigiendo en Serie A. Por ahí hubo un año que lo votaron y después regresó. Metió al Sassuolo en Europa League. El Sassuolo jugó Europa League en la temporada 2016-2017. Se fue a la Roma. En la Roma quedó de tercero en la liga y llegó a semifinales de Champions. Y a la temporada siguiente lo votaron. Después de que lo votaron de la Roma, en la 17-18, en la 18-19, perdón, empezó el declive total. Temporada siguiente, 19-20, en la Sampdoria. 7 jornadas dirigió en Serie A, lo votaron. Y esa Sampdoria se salvó gracias al señor Claudio Ranieri. Luego se fue a dirigir al Cagliari en la temporada 2020-2021, es decir, año tras año. No es que se tomó un año sabático, no. 23 fechas, los dejó en el puesto 18 y el equipo descendió, el Cagliari. Lo votaron y el Cagliari descendió. El Las Verona en la temporada 2021-2022 lo votaron después de 3 fechas, 3 nada más. El equipo estaba de penúltimo y se salvó. Creo que fue Igor Tudor el que salvó a Las Verona, si no me equivoco. Frosinone en la temporada 23-24, como lo comentábamos, estuvo toda la temporada y en la última fecha descendió. Me acuerdo mucho ese partido. Por el Empoli fue el que le quitó. El Empoli creo que le ganó a la Roma sobre la hora, si no me equivoco. Y le quitó la oportunidad al Frosinone. Y el Venezia la temporada pasada dirigió toda la temporada y terminó. Es decir, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5. 5 con estas 6 temporadas dirigiendo equipos y siempre en la zona de descenso. ¿Qué le pasó al bueno Mira, de Eusebio Di Francesco? Y te pregunto, esta es como una oportunidad ideal para que se redima y se limpie de todos los males también, ¿no? mira, yo creo que sí, sobre todo por esas dos grandes temporadas que tuvo con el Sassuolo y con la Roma, que parecía, pintaba para un entrenador de esos Bueno, importantes en Italia. él sonó muchas veces que no, que al Milan, que al Napoli o a la Juventus. Y bueno, Era uno de esos entrenadores sí, que sonaba. y se fue pagando con las oportunidades que le daban otras instituciones del calcio. Yo te quiero hacer una pregunta, Félix. Con la historia de Di Francesco, sobre todo la historia de los últimos años, tú pones a Eusebio Di Francesco como un entrenador de Serie B para Serie A o un entrenador todavía competitivo en Serie A. No, yo creo que él es un entrenador competitivo en Serie A. Lo que dijimos, o sea, también porque le ha tocado asumir equipos que juegan en Serie A. No es que se ha ido a dirigir en la Serie B y entonces asciende y se mantiene. No, no, no. Un equipo que asciende, normalmente, este ha sido el libreto las últimas veces, por lo menos el Frosinone lo ascendió Grosso, pero Grosso después se fue. Entonces agarraron a Di Francesco. Al Venezia lo ascendió Vanoli, pero Vanoli después se fue al Torino. Entonces se buscaron a Di Francesco. Es decir, yo sí creo que es un entrenador competente para Serie A. Mostró cosas interesantes, tiene un carácter que no, que eso es lo que menos me gusta de él, pero el fútbol, la propuesta futbolística que él tuvo en algún momento, sobre todo con el Sassuolo, fue bastante Claro, interesante. pero hay que tomar en cuenta que ese Sí, Sassuolo hace 10 años, es es verdad. hace 10 años. Pero a veces, mira, por ahí te puedes pegar malas rachas, pero yo creo Pero que esto es una súper mala racha, sí, ¿no? sí, no, pero yo creo que Di Francesco sí, en definitiva, no es como que cualquier entrenador tampoco. No te digo que está para dirigir a grandes, pero es un entrenador que fácilmente podría estar dirigiendo al Udinese y mira,
y ahí, Un ¿sabes? Udinese que de repente se puede meter en conference. Exacto, un Torino, una cosa así, ¿sabes? Pero en definitiva eso, yo creo que Di Francesco tiene la oportunidad dorada de, a veces, y esto lo estaba hablando también con Carlos, que nos apoya siempre con Enojo el Mío, con algunos videos que hace. Él comentaba como que lo que le está pasando al Arsenal, que es muy probable que pierda la liga, lo que le está pasando a Italia con los mundiales, esa cosa que te pasa siempre, cada vez llegas a la misma situación y no la superas. Necesitas como un baño de agua, o sea, Es un, es, es un tema psicológico, ¿no? sí, Es un problema psicológico. pero eso es un tema psicológico, pero más allá lo que quiero ir es de estas situaciones, como la de Francesco, como la de Italia, como la del Arsenal, única y exclusivamente se sale sufriendo. O sea, nosotros no vamos a ver a Italia, por ejemplo, volviendo al Mundial sin sufrir así sobre la hora, una cosa. No vamos a ver al Arsenal ganar la liga sin ganarla así a último momento. No es que la va a ganar sobrado con 20 puntos de diferencia. No vamos a ver a Eusebio y Francesco sacarse toda esta mufa que tienen encima, sino es en la última fecha o una cosa así. No es que se va a salvar así eh, relajado, como por decirlo. No sé si se entiende la idea. Sí, Es sí, decir, sí, sí. Di Se lo Francesco, va a tener que sudar. La exactamente. permanencia Serie A, Eusebio y Francesco, se la va a tener que sudar. Sí. Dijimos que les íbamos a hablar del mejor equipo de la Serie A en este momento. Ese equipo es la Juventus, La indiscutiblemente. vecchia La señora. vecchia señora. En sus últimos 6 partidos, 5 victorias, un empate, 11 goles a favor, un gol en contra, ¿no? Si consideramos solo la segunda vuelta del campeonato, la Juventus es, junto con el Napoli, el segundo mejor equipo en la tabla de clasificación, 27 puntos. Eso se traduce 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Solo le supera el Inter porque el Inter está jugando a otra cosa. Si consideramos la tabla de clasificación de la Serie A, desde que Luciano Spalletti asumió el mando de la vecchia señora, la Juventus está de segunda en la tabla de clasificación, junto con el Milan, con 48 puntos. Solo le supera el Inter con 60. En definitiva, yo creo que estas estadísticas nos dicen más o menos que el impacto que ha tenido Spalletti. A Spalletti lo renovaron oficialmente el pasado 10 de abril. Te acordarás cuando nosotros estuvimos hablando sobre Spalletti, que era un Sí. contrato hasta final de temporada y si conseguían la clasificación a Champions o no. Todavía la Juve no la ha conseguido como tal, pero ya lo renovaron y es un buen dato hasta 2028, 2 años. Entonces, todas estas estadísticas, pregunto yo, nos muestran que Spalletti es como que el hombre indicado para la Juve, ¿no? Y qué hubiese sido esta temporada si la Juve hubiese empezado con Spalletti y qué va a ser la próxima temporada con un par de refuerzos. Bueno, sin duda, Félix, realmente las estadísticas hablan por sí solas. Creo que no hay que darle tanto detalle porque se ve eh, cuando se lee nada más por encima y sobre todo, que es lo más importante, en el juego. Una Juventus que viene con Luciano Spalletti ya con un equipo consolidado, línea por línea, sí le ha costado. Yo por ahí creo que si Spalletti hubiese comenzado la temporada con la Becky Señora, por ahí estuviese más cómodo en la tabla. No sé si estuviese peleando porque una de las cosas que le afectó muchísimo a la Juve esta temporada fueron las bajas, sobre todo las bajas defensivas. Sí, Eh, Bremer que estuvo un buen rato afuera sí, también. sí, Juan Cabal también, que lo poco que aportó al equipo fue importantísimo, goles, asistencia, garra también. Realmente es un muy buen central. Y jugadores por debajo de tono, jugadores que al principio de la temporada se parecían para otra cosa. O sea, Jonathan David es verdad que llegó a Sí, coste sí, cero, sí. pero es un goleador en fin. Luis Openda. Sí, bueno, que yo no eh, sé qué hace en la Juve. a ver, pero Y le voy antes a de... dar este punto también, un punto a favor, porque que comenzó muy mala la temporada, que acá a nuestra productora Sabrina no le gusta para nada, Kud Miner, que hasta ahora con Spalletti pareciera que volvió a ponerse los botines Sí, pero y no al y nivel, a ojo, subirse las medias, pero ¿no? no al nivel que No, mostró en no, el Atalanta, claro, porque claro, claro. la Juve fichó al Cup Mainers goleador, que por ahí hizo 10 goles con el A Atalanta hace un ver, par de temporadas. claro, a ver, aquí no voy a defender a Kud Meiners porque realmente me parece que es un jugador normal, no es un jugador Que vale, muy bueno. no, no es que vale 60 millones No, como no, no, como lo cien por compró la ciento Juve. no, pero una cosa es jugar en la DEA y otra cosa es jugar en la Vecchia Señora. Sí, O sea, la presión te puede jugar en contra y sobre todo la fanaticada, sí. ¿no? Son fanaticadas totalmente distintas. Entonces, yo creo que realmente con Spalletti al principio de temporada sí.
pudiésemos estar viendo una Juve en un tercer puesto un poco más cómoda, de repente en un segundo puesto, pero por ahí no de primera. Sí, bueno, yo estoy también un poquito de acuerdo. Sí creo que con Spalletti también la Juve hubiese sacado más puntos a otros rivales. Por ahí es verdad que el Derby de Italia de vuelta sí lo dirigió Spalletti como tal, pero todos sabemos qué pasó en ese Muy derby, polémico, en muy ese derby de polémico de Italia. Italia, robado Pero prácticamente. con una presión insistente de la Juventus a lo largo de la temporada, quién sabe qué hubiese pasado por ahí. Hay que recordar, la Juve va a jugar este fin de semana, va a visitar al Milan en San Siro, va a ser un partido muy importante Sí, por sí, la sí, zona sí. Champions. Piensen esto, si la Juventus le gana al Milan y el Napoli pierde por cualquier razón, porque ya el Napoli cualquier cosa puede pasar, la Juventus se podría meter de segunda y alcanzaría la cuota, la misma cuota del Milan, un Milan que hemos hablado a lo largo de la temporada, que estuvo para pelear la liga, tal, todo lo que hemos dicho, y la Juventus estaría alcanzándolo. Es decir, eso habla muchísimo, muchísimo de lo bien que está la Vecchia Señora en este momento. Yo creo que de cara a la temporada que viene, y ya nos vamos a ir metiendo con la próxima sección, eh, la Juventus sí pega un par de fichajes buenos. No te digo que tres o cuatro, porque por ahí hay mucho humo. No, que viene Bernardo Silva, Lewandowski, Senesi, Calafiori, Tonali, Sí, Alisson. No, sí, están sonando muchos nombres. mucho, mucho. Pero la Juve pega un par de fichajes buenos, sobre todo en la defensa, un buen delantero y algún refuerzo de cambio para el mediocampo, porque el mediocampo titular funciona bastante bien. Oh, mira, y sin embargo, Y yo considero que todavía por ahí la defensa, por lo menos los dos centrales no son centrales malos. Tenemos a sí, Bremer y Cabal. Kelly es Claro, claro. Kelly y bueno, Cabal, porque bueno, Cabal no ha sí, tenido pero Cabal recorrido. no es titular como tal. Claro, claro, pero debería serlo, porque Kelly realmente no es un jugador para esa titularidad. De hecho, Cabal, el problema de Cabal y la falta de minutos de Cabal ha sido el físico. Bueno, pero eh, para terminar un poquito la idea, pero que te interrumpa, porque la Juventus también juega línea de 3-4-3 juega la Juve. A veces esa línea de 3 se transforma en una línea de 4. Entonces, la titular es Kalulu por la derecha, Bremer en el medio y Kelly por la izquierda. Uno que sustituya a Kelly, que sea un poquito más fuerte, no sé, Kim, por ejemplo, que en el Napoli cuando estuvo lo hizo muy bien. Algún jugador así, fuerte en la defensa y mira, ojo con la Juve para el año que viene. Nos toca ir pasando de sección. Vamos a revisar el checkover, sobre todo una jugada, tranquilos, que vamos a volver a hablar de la Juventus ahorita. Una jugada que es la gran jugada polémica de la jornada, ¿no? Por aquí yo creo que no están de acuerdo con que haya sido tan polémico. Hubo gol mal anulado a Baschirotto en el partido entre Cremonese y Torino. Les dijimos que Cremonese y Torino empataron 0-0. Si la Cremonese ganaba, le sacaba 3 puntos de ventaja al Lecce. Ya les leímos toda la situación de la zona de descenso, es decir, eran 3 puntos fundamentales. ¿Qué pasa? Minuto 60, jugaba balón parado, el balón queda rebotando ahí. Y Baschirotto, que nos tiene acostumbrados a marcar gol, porque lo ha hecho No, varias igual es veces, importante. sí, le pega el balón justo en el momento en el que Pagliari, portero del Torino, iba a agarrar el balón. La duda es si ya lo había agarrado o no había agarrado el balón, si ya lo tenía en su posesión. La jugada fue gol, el VAR lo revisó y lo anuló. ¿Bien anulado o mal anulado? Te pregunto a ti, Gustavo. Bien anulado, sin Bien duda bien anulado. anulado porque Pagliari sí tenía el balón agarrado. O sea, no lo tenía completamente agarrado, pero ya lo tenía agarrado. O Mira, sea, yo, el balón y se ve, tú puedes ver varias veces la repetición y se ve claramente cómo el portero tiene una leve ventaja por encima al pie de Basquirote. mira, tú puedes tener la... ¿Qué pasa si tú tienes las manos así, pero no tienes el balón? El balón está en el aire, pero tú no lo has agarrado y estás así, y el balón está... No, pero se Y ve alguien le claro. pega antes, porque eso pasa mucho con los cabezazos, que No, 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 claro. los Pero, cabezazos anticipados a los arqueros claro, nunca claro. pitan falta. Claro, ojo, pero en este caso, la pelota Pagliari sí la tiene agarrada. A mí no me convence que la tenga. Y recuerda también un dato importante acá. El portero en el área chica Sí, bueno, eso sí. es extremadamente sensible a la falta. Sí, bueno, No eso... se puede prácticamente ni respirar el portero porque ya es falta. O sea, tal cual. O sea, yo entiendo de cierta manera el tema de que se la embolse de repente. No, no, no. Sin duda se ve claro que el portero queda así con el balón, no la tiene completamente agarrada
pero la ventaja la tiene Pagliari por Yo, encima de Baschirotto. Yo creo que el colegiado ahí sí tuvo eh, por lo menos una buena decisión en anular el gol. a mí me quedan dudas sobre si él estaba en posesión como tal de la pelota. Sí es verdad que es una jugada cerrada, Sí, se sí, sin presta, duda, sin duda. pero lo que estoy seguro, y estoy seguro que es lo que te digo, si esta jugada, en vez de haber sido con el pie, hubiese sido con la cabeza, eso no van a pitar falta nunca. Nunca. Ojo, Porque también es nunca. probable, Sí, sí. es Es probable. que los cabezazos, es como cuando le anticipan un cabezazo a un portero, siempre, Sí, siempre lo porque convalida. inclusive la jugada se puede prestar para una interpretación de una plancha, de Claro. Baschirotto. Bueno, sí, después él se agarra la mano y Sí, tal y todo eso, pero bueno, sabemos como el teatro de estos días. Llegó el momento que se podría decir más esperado del programa, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué el señor Gustavo Adolfo Silva Pérez tiene la cucarda de Don Polémica en la mano en el episodio número 48 de Ogol Me. Por lo que vimos en redes sociales, yo pensé que me iba a tocar a mí, pero ¿qué pasa? Que este clip no salió en redes sociales. es que el problema Que es que me maté yo mismo. este señor, Me maté yo ¿tú quieres mismo. decir lo que dijiste? Sí, sí. Recuérdale a Yo la audiencia. me maté yo mismo. En el eh, episodio a- número y, 47 de Gol Mío, este y, señor y hay dijo, que ver algo importante acá. Aquí mi gran colega Félix todavía me apoya el estatus al no sacar semejante burrada, porque yo puse al Napoli a quedar afuera de la zona Champions. Y claramente me lo merezco. Con mucho orgullo. con mucho orgullo, portador de la cucarda en el episodio número 48. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Te lo quedas o lo botas? Así lo vamos a llamar. Vamos a hablar de la Juventus, el mejor equipo de Italia en este momento, como hemos dicho. Dijimos que el año que viene quizás podría ser candidata, es verdad, si hace bien los fichajes, pero más allá de los fichajes, lo importante es saber quiénes se quedan, quiénes son ya un sí definitivo en este equipo de Spalletti y quiénes son, uy, vamos a ver, y quizás con la mano de Spalletti en el mercado para el año que viene podemos ver cosas interesantes, porque él también heredó un plantel que él no armó. Entonces vamos a hablar de 5 jugadores de la Juve que están ahí como en un balance, ¿no? In bilico, como dicen en Italia. El primer jugador, todos deben saberlo, porque en los comentarios siempre lo recuerdan mucho. Gustavo lo ha mencionado mucho a lo largo de la temporada. Sabrina, nuestra productora, lo ha mencionado más que Gustavo a lo largo de la temporada. Ese primer jugador se llama Michele Di Gregorio y en este momento es el portero titular de la Juventus, que dejó de ser portero titular por unos partidos y volvió. Y hay que decir que en el tramo final lo ha hecho bastante bien. Dijimos, en los últimos 6 partidos solo ha recibido un gol, ha sido figura también. Entonces, ¿te quedas con Di Gregorio o lo votas? Yo voto a Di Gregorio, o capaz no votarlo, sino por ahí voy muy ligado también a la línea de nuestra productora Sabrina, ponerlo como suplente. Di Gregorio no es un portero titular para la Juventus. La Juventus es uno de los equipos más grandes de Italia, el mayor ganador de Scudettos de Serie A de la historia. Le pesa el escudo. Yo sugiero a Marco Carnesecchi. Marco Carnesecchi ya está para dar el salto a un equipo grande. Lo ha hecho muy bien en el Atalanta. Y sobre todo, y por eso es que yo sentaría a Michele Di Gregorio, que nosotros siempre lo hemos hablado y tú eres el primer defensor de esto. Portero de equipo grande se pone la capa en los momentos más complicados del equipo. Sí, Y Michele Di Gregorio, en el momento más complicado de la Juventus de la temporada, realmente fue un colador. sí. Lo que pasa es que con Di Gregorio, por ahí, recuerdo el partido en Champions contra el Galatasaray, se le escaparon algunas, pero después tapó unas importantes, sobre todo en la ida, creo. El partido en el Derby de Italia contra el Inter, un gol que le hacen, que es absurdo, que uno no entiende cómo le Sí, hacen. sí, 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 sí. Pero después también 2 o 3 atajadas muy importantes. Di Gregorio es esa cosa, o sea, eh, no puede ser tan inconsistente en ese sentido. Está perfecto las atajadas que te lanzas, pero si después, no solo, no solo el hecho de que te hagan unos goles por errores tuyos, sino que después tu equipo no consigue el resultado, como por lo menos pasó en el Derby de Italia, que hay unas cosas externas, pero ajá, o sea, que va más allá de lo futbolístico, como por lo menos pasó en el partido de Champions League
que en verdad también la Juve jugó con uno menos casi siempre. Em, a ver, no es portero para la Juventus. Sí creo que es un buen portero. Quizás está para otro equipo, para otra, o sea, porque sí siento que puede ser titular. Cuando estuvo en el Monza también lo hizo muy bien. Pero yo estoy de acuerdo. O sea, yo o lo voto, porque a la Juve también le salió muy caro Di Gregorio. Esa es la otra cosa. O sea, uno habla mucho de Di Gregorio porque fue un portero que costó como 20 millones, si no me equivoco. Sí, para un Es portero un en portero Serie A es caro. muy caro para que te rinda así. O sea, tomen en cuenta por lo menos que al Milan, Mike Mañán, le costó 16 millones de euros. Sí. Mike Mañán. ¿Cuánto le costó Svilar a la Roma? ¿Cuánto le costó Sommer al Inter? Es decir, hay diferencias y lo ves en los rendimientos. ¿Cuánto le costó Carnesecchi también Mira, al mismo Atalanta? yo veo a Michele Di Gregorio más que en la Juve, un portero para la Lazio, un portero para el Sí, está Bologna, bien. un portero inclusive para la Atalanta, Sí, pero que no un hagan ese portero para cambio. la Juventus. Yo estoy de acuerdo con Carnesecchi, sería el ideal. Por ahí ha sonado mucho Alisson. Bueno, Alisson podría Alisson ser. Becker, que está a punto de terminar contrato con el Liverpool. Y muchos años ha sonado, y por eso solo lo digo, porque siempre suena el nombre, aunque el tipo está cómodo también por allá. Gianluigi Donnarumma, que muchas veces ha sonado por ahí. Nos vamos con el segundo jugador. ¿Te quedas o lo botas? Jonathan David, que llegó esta temporada a coste cero, lo había hecho muy bien en el Lille, marcando muchos goles. Y bueno, esta temporada tiene 8 goles, 6 goles en la liga, 2 en Champions League, alguna que otra asistencia. Marcó este fin de semana, le marcó al Boloña al primer minuto. ¿Te quedas con él o lo botas? Mira, yo lo votaría también. Yo a este sí lo votaría realmente porque nosotros veíamos a un Jonathan David en el Lille, figura. Un delantero de 25, 28 goles por temporada, más o menos, Sí, ¿no? no, y con mucha garra, sobre todo cuando jugó Champions la temporada pasada, recordemos inclusive que el Lille, gol de Jonathan David, por cierto, le ganó la temporada pasada al Real Madrid en fase de grupos Sí, de la en fase de Champions. liga, sí. eh, Tenía su presencia en la selección de Canadá de figura junto con Alfonso Davis. En la Juventus nos hemos dado cuenta que es un jugador que se quedó prácticamente ahí en el aparato. Un equipito pequeño, por ejemplo, como el Lille, no es de este tipo de delanteros. Yo sugeriría un delantero con trayectoria, un delantero que haga vestuario, un delantero ya maduro, y le pongo el ojo a Robert Lewandowski. Lewandowski, ok. Mire, de Lewandowski estuvimos hablando tras de cámara hace poco tiempo, ¿no? Jonathan David, hay que decir una cosa importante. Yo creo que él llegó esta temporada como una especie de sustituto de Vlahovic, que estuvo afuera casi toda Sí, la temporada. Vlahovic es un gran delantero también, aunque en los últimos años ha bajado un poquito el nivel, pero es un tipo que tiene gol al final. Y me imagino que la idea era esa, que la competencia entre los dos hiciera que fuese como fructífera, eh, digamos, la participación de ambos y el aporte que le podían dar al equipo. Una cosa también hay que decir, la Juventus manejó muy mal y sobre todo no supo negociar bien con el PSG el rescate de Colomboani. Colomboani la sí. temporada pasada fue para la Juventus lo que este año es Malen para la Roma, más o menos. Colomboani hubo un momento que se destapó, empezó a marcar goles y goles y goles y goles, y explícitamente Tudor lo pidió al comienzo de temporada, y el PSG se puso con una cosa de las condiciones en las que lo quería vender, préstamo, la compra, la cláusula, la cosa, y se terminó yendo al Tottenham, ¿no? Para lo que le va a quedar, ¿no? Sí, Porque para ahí el descenso, ¿no? está a puntico de jugar Champions. Casi nada. Entonces, eh, considerando eso, la Juventus decidió como que, mira, me voy con Jonathan David, que se le termina el contrato y además, bueno, es un jugador que a nivel estadístico tiene goles. Milik, que tenía dos o tres temporadas sin jugar, volvió Sí. de la lesión. Tienes a Vlahovic, que no se sabe si va a renovar. La Juve el año que viene tiene que tener un delantero, un 9 titular que no sea David. Yo a David me lo quedo para la banca. Si Vlahovic se va porque no lo renuevan y Milik lo puedes tener como tercer delantero, o si se termina yendo O también, inclusive lo puedes dar a préstamo. sí, yo me quedaría con David para la banca. Y dijiste Lewandowski, yo pensaría incluso, ¿por qué no Colomboani de nuevo? Que ya Sí. funcionó en la Juventus, No, ¿no? no, y tomar en cuenta que, bueno, un jugador con el desarrollo de Colomoni, que es un jugador joven, que te vaya a jugar Championship no tiene como mucho Sí. sentido, ¿no?
muy probablemente él quiera pedir que se le cierre ya la sesión en los Spurs. Sí. Lo otro que se me ocurre es que Spalletti vaya y pida, ojo, Osimhen, no se olviden de Osimhen, que él se fue a jugar a Turquía casi que prácticamente obligado por la cláusula que le puso el Napoli. Pero la Juventus siempre ha sonado alrededor de Osimhen. Y cuando Spalletti dirigió Sí. a Osimhen, ganó la liga No, también. y es un histórico de Serie A. Eh, Víctor Osimhen, goleador, por goleador, eso, sin o sea, duda. jugadores que ya han funcionado. O lo otro que se me ocurre es que vaya a robarse algún tipo como Dobbik, algo así, que lo ponga a funcionar un poquito distinto ahí. Mira, rogaron la cara en la producción cuando dije Dobbik, ¿no? Bueno, nos vamos con el tercer jugador. ¿Lo dejas o lo botas? Este señor está a préstamo y ya marcó un par de goles importantes. Jeremy Boga. Está a préstamo con opción de compra que creo que son como 5 millones, entre 5 y 8 millones. ¿Te quedas con Boga o lo botas? Me parece que es un jugadorazo, de verdad. Jeremy Boga. Boga me parece que es un jugadorazo. Siento que si tiene un buen cierre de temporada, la manera de consagrarse en la vecchia señora es que se termine de sudar las 5 fechas que faltan, que la Juve pueda jugar Champions sin ningún tipo de problema, que ese proyecto de Spalletti se consolide con con la Juve en Champions y sí, sin duda lo es, porque es un jugador muy bueno, se está viendo esos destellos de calidad que venía haciendo en Sassuolo. Mira, Jeremy Boga, a mí me encantaba cuando estaba en el Sassuolo. Eh, de verdad era un jugadorazo distinto. Se fue al Atalanta y en el Atalanta no le fue muy bien. Después se fue al Niza y se perdió del radar. Y por ahí apareció de nuevo esta temporada. Me parece que la Juve lo tiene que rescatar primero porque es una ficha que es barata. Es un jugador que le ha rendido. Ya está como que adaptado no solo al sistema, sino metido en el grupo de la Juve. Y se nota. Y otra cosa, el tipo no tiene ningún problema en ser banca de Yildiz. Todos sabemos que la banda izquierda es de Sí, Kenan Yildiz. sí, Cuando Yildiz no esté por uno u otro motivo, Boga sí. está ahí listo para jugar. Yo creo que este es uno que no se le puede escapar a la Juventus. Tienen que rescatarlo. Porque además, lo que decimos, no va a ser titular. Y si el año que viene vas a jugar Champions, que todo apunta a eso, bueno, puede ser muy importante. Y también si vas a pelear el título de liga. Nos vamos con otro y este es bien interesante, la situación de Luis Openda. Openda que llegó del Leipzig con préstamo, con opción de compra que se podía convertir en obligación de compra si se cumplían ciertas condiciones. Les tengo que decir a mis amigos juventinos, por ahí creo que en la producción tenemos a alguien, que esa opción de compra ya se transformó en obligación, ya se cumplieron las condiciones. La Juve va a tener que desembolsar sí o sí 40 millones de euros para hacerse con los servicios de Luis Openda, que tiene como 5 partidos sin jugar y no es porque esté lesionado precisamente. ¿Qué haces tú, Gustavo, con Openda? Yo creo que un excelente cargo que puede tener Luis Openda en Turín es el cargo de utilero. Realmente es un jugador que no es que esta temporada haya sido terrible, es un jugador que le cuesta muchísimo, técnicamente es un desastre. Yo sé que Serie A no es lo mismo que Alemania. En Serie A hay mucho más competitividad. La defensa del calcio es mucho más competitiva. Los delanteros la pasan mal. Los delanteros la pasan mal. Pero este señor realmente puede ser uno de los jugadores de fútbol profesionales más malos que yo he visto. Bueno, imagínate. Eh, no sé, le queda muy grande el escudo de la Juve. Mira, Yo, sin duda, bueno, como bien mencionas, eso es un dato importante, es un dato prácticamente de último momento informativo, mal por la Juve, porque allí lamentablemente la negociación no fue la mejor. mira, Openda, por lo que entiendo, lo votas, ¿no? Sí, no. Eh, Openda no lo hizo tan mal en el Leipzig en las últimas temporadas. No creo que sea un jugador para la Juve. Siento que fue un poquito emergencia, justamente por lo que pasó con Colomboani, que la Juve estaba buscándolo, entonces Jonathan David, Openda, como para rellenar ahí el puesto del atacante. Y Openda es eso, o sea,
no ha tenido un malos rendimientos. Entonces por ahí quizás le podrías dar malos rendimientos, no en la Juve, me refiero, antes de estar en la Juve. Se le podría dar una temporada más para ver si se adapta un poco más. ¿Qué pasa? Que yo no lo veo tampoco muy dentro del proyecto de Spalletti, porque con Jonathan David por lo menos lo siguen poniendo. Hizo gol el otro día, uno que otro golazo, entonces Spalletti lo tiene en Mira, cuenta. Ahí yo lo que creo que debería hacer la Juve es, primero está obligada, tiene que pagar, desembolsar claro. 40 millones de euros y buscar cómo vender. Lo que pasa es que yo veo muy difícil por el tema de cómo es el manejo de los presupuestos y todas esas cosas, Sí. que la Juve lo vaya a vender por menos precio del que lo compró. Entonces, para eso, si ya tuviste que pagar todo eso, bueno, para eso te lo quedas una temporada o lo No, mandas a préstamo, no yo sé. creo que ese es el punto entre todo lo malo de la Juve que pudiesen jugarse, ¿no? Cederlo a un equipo dentro de Serie A Al Boloña, para que al Torino. por ahí Al él pueda Torino me agarrar gustaría. un poquito de ese roce sin estar en uno de los mejores equipos de la Serie A, porque lo hemos venido hablando. O sea, tú sales del Leipzig, que realmente el Leipzig es un equipo nuevo en Alemania todavía. La historia prácticamente se está empezando a escribir hoy por hoy, la del Leipzig, y la Juventus es un equipo histórico en Serie A. Histórico el escudo, lo que pesa el escudo, la El fanaticada, estadio, el sí, todo. estadio, el prestigio, todo. Entonces yo creo que si vemos a Jonathan David, por ejemplo, en A eso, Openda, Openda. a Luis Openda, por ejemplo, en un Torino, por ahí en una Fiorentina, de repente que se vaya Moises King y de repente llega Luis Openda, puede ser algo más interesante para ver si de repente ese nivel que en algún momento lo vimos inclusive en una llave de eliminatoria contra el Madrid en Champions, que se la puso bien complicada, terminó ganando Mira, pero te el, el, recuerdas de el todos los Madrid. partidos del Madrid en Champions, Sí, ¿no? sí, 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 bueno, ¿qué te puedo decir? Saludos acá a un amigo de la casa también, Carlos, que es madridista, ¿no? Carlos, este, mm, entonces puede ser ahí eso. Bueno, un caso importante también con ese tipo de delanteros, ¿no? El caso de Che Adams en el Torino. Sí, Che Adams no es un jugador muy vistoso y mira lo que ha hecho en el Torino. Entonces, que se foguee. sí, sí, yo ahí estoy bastante de acuerdo. Que se vaya al Torino o que se vaya, bueno, al Udinese no, porque está Kenan Davis, que ese es otro nombre interesante para algún equipo de los de arriba de la serie. A. Nos vamos con el último, ya para cerrar la sección Don Polémica. ¿Te quedas o lo botas a Teun Koopmeiners? Koopmeiners que llegó la temporada pasada como uno de los grandes fichajes de la Juventus de Thiago Motta. Le llegaron a dar la cinta de capitán también en algún momento, si no me equivoco. El tipo algo había hecho, algo bien había hecho con el Atalanta. Y este año, una lágrima desaparecido. Tipo que en el Atalanta jugaba de 10 más o menos, pero él no es 10 pero jugaba en esa posición como la presión alta y tal, como un volante interior que subía mucho. Este año jugando de defensa, a veces juega de 9 a veces o sea, juega todas Es las un posiciones. utility, es un Y utility. mira, no sé, ¿tú te quedarías con Koop Mira, si Mainers la o pregunta me la haces al principio de la temporada, o por lo menos en la primera vuelta, yo te digo que lo vendo, sin duda, pero también entiendo que de hecho lo estábamos hablando en el transcurso del episodio, no es lo mismo jugar en el Atalanta. eh, el Atalanta es un equipo que normalmente se veía mitad de tabla hacia abajo, hoy por hoy es cuando se ve un Atalanta un poco más competitiva, inclusive llegando, jugando competencias europeas, pero la Juventus es otra cosa. La Juventus es total y completamente otra cosa. Le costó muchísimo el comienzo de temporada, pero no solamente a él, al equipo. La Juve realmente fue muy inconsistente el principio de temporada. Inclusive recordemos que con Tudor ni siquiera se sabía qué posiciones jugaban muchos jugadores. sí, Era mucho pero ensayo y error. más allá de eso, la Juve levantó y yo no siento que Koop Mainers es que haya levantado No, no, mucho. no, no, ojo, ojo, no, pero ese Kutmainer que veíamos al principio de temporada, que, Lo que veíamos. perdía, que perdía balones, que inclusive a veces ni lo veíamos, pero cuando jugaba, perdía balones, se hacía sacar tarjetas por desconcentraciones. Ahorita no lo vemos. Yo creo que apenas está entrando en este equipo, tiene una temporada. Yo creo que con Bueno, Spalletti, esta es la esta segunda. es la segunda, pero yo creo que con Spalletti sin duda es un jugador que por ahí puede resultar
interesante. Bueno, no es, Viene el Mundial y también. no es ni titular ni primer cambio, ¿viste? Porque Sí, ojo. el medio campo está comandado por Locatelli, por No, bueno, Thuram sí, y bueno, McKennie, que es ojo, que es un revulsivo. ese punto también es importante. Hay que ver también que lo estábamos hablando off the record. Sin duda, uno de los mejores jugadores de la Juventus esta temporada, y no solo de la Juventus, cuando jugó con la selección, que por eso también lo llaman a la selección, uno de los pocos jugadores rescatables es Manuel Locatelli. El temporadón que se lanzó Manuel Locatelli. Vamos a ver si la temporada que viene Locatelli tiene el rendimiento que tiene. Entonces, por ahí yo creo que aunque sea de recambio, puede tener Bueno, minutos Mainers. Jakub Meiners, ya para ir cerrando la sección, creo que es ideal para que la Juventus lo venda. Todavía, o sea, ha tenido un par de malas temporadas. La temporada pasada mal, pero no tan mala como esta. Eh, Todavía lo puedes vender por una buena cantidad. Lo pagaron 60, bueno, quizás lo puedes vender por 30, 35. Si se lo vendes a algún equipo de Premier, quizás le puedes sacar hasta 40, porque sabemos que los de Premier Sí, pagan mucho por sí, cualquier sí, cosa. sí. Y agarras esa plata y le inviertes en un jugador que te funcione yo creo que es perfecto para hacer eso. Pero bueno, nos toca ir cerrando el episodio número 48 el día de hoy, pero antes de eso, les vamos a recordar, como de costumbre, los partidos de la fecha 34. Fecha 34 que va a comenzar el 24 de abril, el viernes. Napoli versus Cremonese, partido importantísimo por la zona de descenso. El sábado 25 de abril tenemos Parma-Pisa, partido importantísimo también para el Pisa. Boloña-Roma y Elas Verona con el Lecce, el otro gran partido de la zona de descenso. El domingo 26 de abril tenemos varios partidazos. El primero de ellos es Fiorentina-Sassuolo. Va a ser un partido bastante interesante. Después tenemos un partidazo Genoa versus Como. Ya todo esto lo comentamos en el transcurso del episodio y saben por qué son partidazos. Tenemos Torino-Inter, ojito con este partido. Ojo, el Inter podría salir campeón, pero tendría que esperar a ver qué pasa en el partido de después, ¿no? Y tenemos Milan-Juventus de plato fuerte. Sí, porque a ver, si el Napoli pinche con la Cremonese, ya hablamos de la situación de la Cremonese, y el Inter gana, el Inter va a estar así ligándole a la Juventus en Sí. el partido contra el Milan, ¿no? No, el archirrival, ¿no? El A archirrival. los dos, pero es que los dos son archirrivales. Ok, y el lunes 27 se cierra esta fecha 34 de Serie A con el Cagliari versus Atalanta. Y por último, para cerrar la jornada 34, tenemos Lazio contra Udinese. Sí. Y bueno, eso fue todo lo que tuvimos para decirles el día de hoy. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, a que nos sigan en redes sociales, @mío, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, en todas partes. A que se suban en En la la Olmiones. Olmioneta, por supuesto. Y bueno, le doy las gracias aquí al señor Gustavo Adolfo Silva Pérez, como de costumbre, y a Sabrina Llueva, que nos acompañó en la producción. Nos vemos en la próxima.